Bienvenidos a mi canal, el lugar donde la farándula de Estambul se desnuda ante nuestros ojos. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que listos para un chismecito jugoso, uno de esos que te dejan con la boca abierta y el cafú copyright fruo. Porque hoy, mis queridos y queridas, vamos a hablar de una reconciliación superíndice 3N que creuamos imposible, un reencuentro que olua a leyenda urbana, un amor que muchos daban por muerto y enterrado. Lo adivinaste, hoy vamos a hablar de Ayatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Preparen su copyright, porque esto es una bomba. Si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros cotilleos exclusivos. Prometo que no te arrepentirú ese AQU te enteraru, ese de todo lo que pasa de Tru, ese de CU Maras, los romances secretos, los dramas de las estrellas y las reconciliaciones ese inesperadas. Y hablando de inesperado. Hace aún más menos cuando protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, Ayatay y Serine se convirtieron en la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa magia traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Los fans enloquecieron, la prensa no paraba de seguirlos, y ellos, con la juventud y la fama de su lado, vivieron un romance de película. Pero como toda película, tuvo su final. Un final que para muchos llegó superíndice 3 demasiado pronto. Rumores de infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones de la fama, las razones de su ruptura fueron muchas y variadas, pero lo cierto es que de un día para otro, Ayatay y Serine tomaron caminos separados. Cada uno siguió superíndice 3 con su carrera, con sus proyectos, y con otras relaciones. Durante aún más menos la idea de una reconciliación superíndice 3N se fue diluyendo, convirtió copyright-dose en un vago recuerdo, en una esperanza casi extinguida. Hasta ahora. Porque mis amigos, los rumores son cada vez fuertes, Ayatay Ulusoy y Serine Sarkaya estaruandu, dose una segunda oportunidad. Y no es una especulación superíndice 3N sin fundamento. Hay pruebas, hay indicios, hay más menos detalles que nos hacen pensar que la llama del amor, esa llama que creuamos apagada, podrá estar reavivándose. ¿De du superíndice 3 de viene todo esto? Bueno, empecemos por lo básico, la reaparición superíndice 3N de likes sospechosos. Su copyright que suena tonto, pero en el mundo de las redes sociales, un like puede significar mucho de lo que parece. En las últimas semanas, tanto Ayatay como Serine han estado liqueando publicaciones del otro en Instagram, fotos antiguas, entrevistas, incluso comentarios de fans que recuerdan su relación superíndice 3N. ¿Podrá ser una coincidencia? Claro que sí. ¿Pero tantas coincidencias juntas? No lo creo. Pero la cosa no queda aún. Varias fuentes cercanas a ambos actores aseguran que se han estado viendo en secreto. ¿Du superíndice 3D? Pues al parecer, han elegido lugares discretos, lejos de los flashes y de las miradas indiscretas. Cafeterías escondidas, restaurantes poco concurridos, incluso casas de amigos en común. ¿El objetivo? Mantener su reencuentro en secreto, al menos por ahora. Y aquí viene lo ese jugoso. Se rumorea que Ayatay y Serine habrán pasado unos días juntos en una casa de campo a las afueras de Estambul. Imagúnense la escena. Los dos solos, alejados del ruido de la ciudad, reconectando, reviviendo viejos recuerdos y, copyright N sabe, planeando un futuro juntos. Esta información superíndice 3N, por supuesto, no es confirmada al 100%, pero proviene de una fuente muy fiable, una persona que conoce muy bien a ambos actores. Claro, hay que ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado. Los famosos, como todos nosotros, tienen derecho a su privacidad. Y es posible que Ayatay y Serine simplemente es tu copyright N recuperando una amistad, que es tu copyright N limando asperezas del pasado, que es tu copyright N cerrando un capítulo de su vida. Pero seamos honestos, todos queremos creer que hay algo ese. Todos queremos creer en las segundas oportunidades. Y ese aún cuando se trata de una pareja que nos enamoró superíndice 3 en la pantalla y fuera de ella. Ahora analicemos un poco la situación superíndice 3N. Ambos han madurado mucho desde su ruptura. Ayatay ha consolidado su carrera como actor, protagonizando series de con diéresis copyright cito como El Protector en Netflix. Serine y también copyright N ha seguido trabajando duro, destacando en proyectos como la serie Fi.
Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados. Además, ambos han tenido otras relaciones después copyright de su ruptura. Ayatai estuvo vinculado a varias actrices y modelos, aunque ninguna relación superíndice 3 llegó superíndice 3 a consolidarse. Serinei mantuvo una relación superíndice 3 larga y estable con el comediante Cem Yılmaz, pero también copyright terminaron separándose. Tal vez esas experiencias les han enseñado más menosado lo que realmente buscan en una pareja, lo que dispuestos a dar y a recibir. Y aquí es donde entra en juego la posibilidad de una reconciliación superíndice 3. Tal vez el tiempo que han pasado separados les ha ayudado a valorar lo que tenían. Tal vez han aprendido a perdonar los errores del pasado. Tal vez simplemente se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Por supuesto, también copyright podrá ser una estrategia de marketing. No nos engau más menos hemos. En el mundo del espectrum culo, todo vale. Una reconciliación superíndice 3 medio tica podrá impulsar sus carreras, generar titulares y aumentar su popularidad. Pero sinceramente no creo que sea el caso. Tanto Ayatai como Serinei son lo suficientemente famosos y exitosos como para no necesitar recurrir a ese tipo de estrategias. Además, hay algo en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se refieren el uno al otro, que me hace pensar que esto es algo profundo, algo real. Siento que hay una conexión superíndice 3 genuina entre ellos, un vínculo que no se ha roto a pesar del tiempo y la distancia. Y por último, pero no menos importante, la opinión superíndice 3 de los fans. Los seguidores de Medcezir nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Han creado purgines de fans, han organizado campau más menos en redes sociales, han escrito miles de comentarios pidiendo su reconciliación superíndice 3. Y Q copyright sabe tal vez su presión superíndice 3, su cariño más menos y su apoyo hayan influido en la decisión superíndice 3 de Ayatai y Serinei. Asu que Q copyright va a pasar. ¿Confirmaru su reconciliación superíndice 3? ¿Lo negaran rotundamente? ¿O simplemente seguiru jugando al despiste, alimentando los rumores y manteniendo a sus fans en vilo? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a QU con los ojos bien abiertos, analizando cada detalle, cada like, cada movimiento sospechoso. Porque seamos honestos, nos encanta el salseo, nos encanta el drama, y nos encanta creer en el amor. En resumen, hoy les he traído la posible reconciliación superíndice 3 bomba de Ayatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, una pareja que hizo historia en la televisión superíndice 3 turca y que, según los rumores, podrán estar dándose una segunda oportunidad. Hemos analizado las pruebas, los indicios y los testimonios que apuntan a este reencuentro secreto, pero también copyright hemos mantenido la cautela, reconociendo que aún no hay nada confirmado. Y eso es todo por hoy, mis queridos y queridas. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. ¿Q copyright opinan ustedes? ¿Creen que Ayatai y Serinei deberán volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado a true? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 cotilleos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos y hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco pero espera. Que esto no acaba a Q, asterisco asterisco porque el salseo, como la buena comida turca, necesita su tiempo de cocción superíndice 3 y sus ingredientes secretos para alcanzar su punto máximo de sabor. Y creedme, este plato aún tiene mucho que ofrecer. Asu que agarraos fuerte que vamos a profundizar a UNMU, en este culebro superíndice 3 digno de las mejores telenovelas. Asterisco asterisco Medcezir, un amor nacido bajo los focos asterisco asterisco. Para los despistados, o para aquellos que se incorporan a esta telenovela en directo, hagamos un breve repaso de los orígenes de este romance. Medcezir, la serie que unió superíndice 3 a Ayatai y Serinei,
no era una producción superíndice 3N cualquiera. Era un fenu superíndice 3 meno de masas, una adaptación superíndice 3N turca de la exitosa serie estadounidense de OC, que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. En la serie Ayatay interpretaba a Yaman, un chico problemático de origen humilde que encontraba una segunda oportunidad en la lujosa Alcoy, mientras que Serini encarnaba a Mira, una joven rica con un pasado complicado y un corazón superíndice 3N rebelde. Su química era tan palpable que era imposible no creer que su amor era real. Y en efecto, lo era. Las escenas de amor entre Yaman y Mira traspasaban la pantalla, llenando de pasión superíndice 3N cada capítulo. Los besos, las miradas, las caricias, todo era genuino, autocopyrightico. La prensa del corazón superíndice 3N turca enloqueció superíndice 3, y los fans, autodenominados Ya Mira, inundaron las redes sociales con mensajes de amor y apoyo. Pero como decua, no todo fue un camino de rosas. La fama, la presión superíndice 3N medio ultica, los compromisos profesionales, todo ello acabó superíndice 3 pasando factura a la relación superíndice 3N. Los rumores de infidelidad, especialmente por parte de Ayatay, comenzaron a circular como la superíndice 3 Lbora. Las largas jornadas de grabación superíndice 3N, los viajes constantes, la falta de tiempo para estar juntos, todo se conjugó superíndice 3 para dinamitar el amor. Asterisco asterisco el silencio tras la tormenta, años de separación asterisco asterisco. Tras la ruptura, ambos actores optaron por el silencio. Rara vez hablaban el uno del otro en entrevistas, y evitaban coincidir en eventos públicos. Parecua que querían dejar atru ese capítulo de sus vidas y seguir adelante. Ayatay se centró superíndice 3 en su carrera como actor, diversificando sus proyectos y probando suerte en diferentes copyright-neros. Demostró superíndice 3 ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar tanto papeles de chico bueno como de antiguo copyright roe. Su participación superíndice 3N en El Protector de Netflix le valió superíndice 3 el reconocimiento internacional y lo consolidó superíndice 3 como una estrella global. Serini por su parte también copyright N continuó superíndice 3 trabajando arduamente. Demostró superíndice 3 ser una actriz camaleu superíndice 3 nica, capaz de transformarse en cada personaje que interpretaba. Su papel en la serie Fi fue especialmente aclamado por la crítica, mostrando una faceta muy madura y sofisticada. Ambos actores también copyright N encontraron el amor en otras personas. Ayatay fue relacionado con varias actrices y modelos, aunque ninguna relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a prosperar. Serini mantuvo una relación superíndice 3N muy estable con el comediante Cem Yılmaz, una relación superíndice 3N que sorprendió superíndice 3 a muchos por la diferencia de edad y de estilo entre ambos. Sin embargo, esta relación superíndice 3N también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Asterisco asterisco, la clave del reencuentro. Madurez y arrepentimiento asterisco asterisco. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. Copyright ha cambiado para que Ayatay y Serini y estu copyright N considerando una segunda oportunidad. La respuesta, como siempre, es compleja y multifacu copyright tica. En primer lugar, ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han superado sus inseguridades y han crecido como personas. Han experimentado el amor y el desamor, y han comprendido lo que realmente buscan en una pareja. En segundo lugar, es posible que hayan llegado a arrepentirse de su ruptura. Tal vez con el tiempo se hayan dado cuenta de que cometieron un error al dejar escapar lo que tenían. Tal vez hayan comprendido que su amor era algo especial, algo que no se encuentra fácilmente. En tercer lugar, es posible que hayan influido las circunstancias externas. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, ha hecho que muchas personas reflexionen sobre sus vidas y valoren lo que realmente importa. Tal vez Ayatay y Serini se hayan dado cuenta de que quieren pasar sus vidas con alguien a quien aman de verdad. Asterisco asterisco los likes sospechosos, el lenguaje del siglo XXI asterisco asterisco. Y ahora hablemos de los famosos likes en Instagram. Puede parecer una tontería, pero en el mundo de las redes sociales, un simple like puede desencadenar una avalancha de especulaciones. En las últimas semanas, tanto Ayatay como Serini han estado likeando publicaciones del otro en Instagram, publicaciones antiguas, fotos de Medcecir, entrevistas en las que hablan de su relación superíndice 3N.
Incluso han liqueado comentarios de fans que ruegan por su reconciliación superíndice 3N. Algunos lo interpretan como una simple muestra de amistad, como una forma de limar asperezas del pasado. Otros, sin embargo, lo ven como una seu más menos alinecuboca de que algo estu pasando. ¿Es posible que estos likes sean una estrategia de marketing? Es posible. En el mundo del espectáculo, todo esto calculado al milímetro. Pero sinceramente no creo que sea el caso. Tanto Ayatai como Serinei son lo suficientemente famosos y exitosos como para no necesitar recurrir a este tipo de trucos. Encuentros secretos, citas a escondidas Pero la cosa no queda aún. Varias fuentes cercanas a ambos actores aseguran que se han estado viendo en secreto. Al parecer, han elegido lugares discretos, alejados de los flashes y de las miradas indiscretas. Se rumorea que han cenado juntos en restaurantes poco concurridos, que han tomado café copyright en cafeterías escondidas, que incluso han pasado tiempo juntos en casas de amigos en comune. El objetivo obviamente es mantener su reencuentro en secreto, al menos por ahora. No quieren que la prensa se entere de nada hasta que es tu copyright seguros de lo que quieren hacer. La casa de campo, un refugio romántico Y aquí viene la joya de la corona. Se rumorea que Ayatai y Serinei han pasado unos días juntos en una casa de campo a las afueras de Estambul. Imagínense la escena. Los dos solos alejados del ruido de la ciudad, reconectando, reviviendo viejos recuerdos, hablando de sus vidas, de sus sentimientos, de sus miedos, de sus esperanzas. Esta información superíndice 3N, por supuesto, no es confirmada al 100%, pero proviene de una fuente muy fiable, una persona que conoce muy bien a ambos actores. ¿Qué dice el silencio? Por supuesto, ni Ayatai ni Serinei han confirmado ni desmentido los rumores de reconciliación superíndice 3N. Ambos guardan silencio alimentando a las especulaciones. ¿Es este silencio una estrategia? Esperando el momento adecuado para hacer pública su relación superíndice 3N. ¿O simplemente quieren proteger su privacidad y evitar el escrutinio mediático? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a QU con los ojos bien abiertos, analizando cada detalle, cada like, cada movimiento sospechoso. Porque seamos honestos, nos encanta el salseo, nos encanta el drama, y nos encanta creer en el amor. El veredicto final, la esperanza permanece En resumen, la posible reconciliación superíndice 3N de Ayatai Ulusoy y Serinei Sarkaya es uno de los culebrones apasionantes del momento. Hay pruebas, hay indicios, hay testimonios que apuntan a un reencuentro secreto. Pero también copyright hay silencio, cautela y la posibilidad de que todo sea una simple coincidencia. Sin embargo, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Yamira no pierden la esperanza de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Y yo, copyright les voy a decir. Yo también copyright quiero creer en el amor. Yo también copyright quiero creer en las segundas oportunidades. Yo también copyright quiero ver a Ayatai y Serinei felices juntos. Así que por ahora me despido. Pero prometo seguir informándoles de todas las novedades sobre este culebro superíndice 3N. Estén atentos a mi canal para no perderse ni un solo detalle. Y ahora, copyright, denme ustedes, ¿creen que Ayatai y Serinei deberán volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado atrás? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Besitos y hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es una telenovela.